Tenemos entonces el tema de ajuste de curvas. Aquí les menciona que en este capítulo vamos a ver ajuste de curvas y método de mínimos cuadrados. Y les menciona entonces que la primera parte es la relación entre las variables. Frecuentemente encontramos en la vida real que existen relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, durante la etapa del crecimiento de las personas, la estatura depende en cierto modo de la edad. En los adultos, el peso generalmente depende de su estatura. El costo de producción de un artículo depende en gran medida de las horas trabajadas. Estos son algunos ejemplos de que siempre existe relación entre dos variables, ¿verdad? Generalmente nosotros esas variables las conocemos como X y Y. Por eso aparece aquí una relación entre la variable X y la variable Y. Para estudiar y aplicar la relación entre variables a situaciones concretas, es necesario expresar estas relaciones en forma matemática, encontrando una ecuación que conecte las variables. El ajuste de curvas. Primero se hace la recolección de datos que muestren valores que corresponden a las variables objeto de análisis. Por ejemplo, si suponemos que X y Y representan la edad y el peso de los niños, entonces ahí tenemos ejemplos de que las edades serían X1, X2, X3 y el peso sería Y1, Y2, Y3, dependiendo de cuántos niños estemos analizando. El segundo paso es marcar los puntos, como X1, Y1, X2, Y2 y así sucesivamente hasta llegar a XN, YN. Al tener el diagrama de dispersión, es posible con frecuencia visualizar la curva suave que aproxime los datos. Esta curva se llama curva aproximante. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de lo que aproxima los datos. Esto solo les está haciendo una relación de que los datos X y Y en algún momento tienen que unirse. Aquí entonces ya entramos a la ecuación de curvas de aproximación. Existen varios tipos de curvas aproximantes y para facilitar referencias posteriores, adjuntaremos una lista de ecuaciones. Todas las letras, exceptuando X y Y, representan constantes. La variable X y Y se denominan variables independiente y dependiente respectivamente. En una línea recta, Y es igual a A0 más A1X. Esa es la forma en que van a representar ustedes la línea recta, ¿verdad? Método libre de ajuste de curvas. El método libre consiste en que el criterio personal puede servir de base para dibujar o aproximar gráficamente una curva que ajuste un conjunto de datos. Este método también se conoce como método de ajuste de curvas a mano. Si la curva de ajuste es una recta, son necesarios solamente 2 puntos. La desventaja del método libre es que diferentes observadores obtendrán diferentes curvas y ecuaciones, o sea que no hay una respuesta única. La línea recta. El tipo más sencillo de curva aproximante es una línea recta y su ecuación puede escribirse así. Esto es la misma ecuación que estaba anteriormente, ¿verdad? Y es igual a A0 más A1X. Dados 2 puntos cualquiera, que van a ser nombrados como X1 y Y1, y van a ser nombrados el siguiente como X2 y Y2 sobre la recta, se pueden determinar las constantes A0 y A1. La ecuación resultante se puede expresar como esto que está aquí, es la fórmula que vamos a utilizar ahorita para determinar en estos puntos, ¿verdad? Nos van a dar 4 números que nosotros vamos a identificar como X1, Y1, X2 y Y2 y vamos a aplicar esta fórmula que aparece aquí. Aquí nos dice también que M, que a M le vamos a dar el nombre de pendiente de la recta, se encuentra restando aquí Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Bien, eso entonces es la teoría de lo que vamos a determinar. Para aplicación entonces del ejercicio, nosotros necesitamos esta fórmula que aparece aquí, que se llama ajuste de curvas por el método de línea recta.
y esto que es la pendiente de la recta. Entonces voy a compartirles los ejercicios para que vean cómo los vamos a desarrollar y qué es la tarea que ustedes van a hacer durante la semana. Bien, aquí tenemos entonces los ejemplos utilizando el método libre de ajuste de curvas. En pantalla entonces ustedes tienen el ejemplo número 1. Estos números que están aquí son números que ya van a estar dados en el ejercicio. Entonces aquí les dice a ustedes que tienen 4 números, ¿verdad? En la primera parte está el número 3 y el número 2. Y en el segundo paréntesis aparece el número 8 y el número 4. Con esos 4 números entonces les pide a ustedes que encuentren la ecuación de la recta por el método libre, la pendiente de la recta, la intersección de Y, o también le llamamos constante de A, y la intersección de X. Para desarrollarlo entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, nosotros a las variables o a los números que nos dan ahí arriba, le vamos a colocar los valores o las variables que decía allá, ¿verdad? Que vamos a determinar como X1, Y1, X2 y Y2. Entonces, en este orden, cada uno de los números que aparecen entre paréntesis tiene que tener una variable dependiente y una variable independiente. Acuérdense que dijimos que las variables entonces siempre van a estar formadas por X y Y. Entonces, por lo tanto, en los primeros 2 puntos que tenemos, 3 va a ser X1 y 2 va a ser Y1. Eso siempre va a ser así. Luego, 8 es X2 y 4 es Y2. Entonces, siempre nosotros vamos a identificar estas variables en los puntos que se les den. X1, Y1, X2, Y2. Una vez que nosotros identificamos esas variables en los puntos, vamos a aplicar la fórmula. Esta es la fórmula que yo les estaba mencionando entonces que íbamos a usar. La fórmula dice que es Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, y eso lo vamos a multiplicar por X menos X1. Lo primero que tenemos que hacer entonces es sustituir las variables por los números que tenemos aquí. Quiere decir entonces que aquellas que no aparezca un número aquí no pueden sustituirse y van a permanecer con la misma variable. Ese es el caso de Y. Nosotros no tenemos ningún número para sustituir Y, por lo tanto Y sigue permaneciendo como con su variable, ¿verdad? Y menos, ahora en lugar de Y1 yo sí tengo un número que es el que voy a sustituir y entonces voy a colocarle 2. Esto es igual entonces a Y2, el valor de Y2, que es 4, menos Y1, que es 2. Esto entre X2, el valor de X2 es 8, menos X1, que es 3. Aquí únicamente estoy sustituyendo variables y lo que tienen que tener cuidado es de colocar el número que corresponde a la variable, ¿verdad? Eso va a ser multiplicado por el valor de X, que X no se puede sustituir porque no tenemos un número para X, menos el valor de X1, que es 3. Hasta ahí únicamente hemos sustituido las variables que se pueden sustituir. Una vez que nosotros ya tenemos todas las variables sustituidas, procedemos a desarrollar el ejercicio o a encontrar el valor de la línea recta. Copiamos Y menos 2 es igual. Voy a desarrollar entonces 4 menos 2 es 2. 8 menos 3 es 5. Entonces me queda 2/5. Y copio esta variable que está aquí.
x menos 3. Siguiendo con el desarrollo, vuelvo a copiar y menos 2 es igual. Y aquí lo que hice fue multiplicar 2 cuando x no tiene ningún valor aquí, entonces significa que el número que está antes de x es 1, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos 2 por 1, es 2. Y 5 por el denominador, que en este caso no tiene, por lo tanto el denominador es 1, 5 por 1 es 5. Ese con la variable x, porque aquí lo que estamos multiplicando es este entero por la variable. Entonces tiene que llevar el valor o la variable x. Menos, porque aquí solo voy a copiar, 2 por 3 es 6. Y el 5 lo bajo porque dijimos que si aquí no hay denominador, el denominador es 1. Entonces 5 por 1 es 5. Entonces ahora me queda hasta aquí, me queda así. Y menos 2 es igual a 2 quintos x menos 6 quintos. Aún se puede desarrollar, ¿verdad? Entonces copio nuevamente y menos 2 es igual. Aquí divido 2 entre 5, me da 0.4x. Y divido 6 entre 5, me da 1.2. Solo copio el valor de la operación, que aquí es menos, entonces sería 0.4x menos 1.2. Ahora, esta que tiene variable no se puede sumar ni restar con esta porque esta no tiene variable. Pero en este lado yo tengo este número, que es el número 2, que para poder despejar la variable y, yo tengo que trasladarla hacia el otro lado. Si aquí este número estaba restando, significa que cuando yo lo traslade al otro lado después del igual, tiene que pasar a sumar. Por eso entonces aquí me aparece y es igual a 0.4x menos 1.2 más 2. Este 2 entonces que aparece aquí es el que trasladé de este lado del igual al otro lado, y como pasa al otro lado, entonces aquí estaba negativo, por lo tanto aquí pasa a positivo. Estos dos sí los puedo sumar, ¿verdad? Recordando que aquí tengo menos 1.2 más 2. Si ustedes lo hacen en su calculadora, entonces van a ver que un número negativo con un número positivo no se pueden sumar, ¿verdad? Por eso les da 0.8. Y da positivo porque el 2 es mayor que el negativo 1.2. Entonces la respuesta al final es y es igual a 0.4x más 8. Pero para presentarlo, como me dice la ecuación que debe presentarse, nos dice que primero tiene que ir la variable, el valor sin variable, y luego el x tiene que ir al final. Entonces, por eso lo único que yo hice fue modificarlo y trasladar y es igual a 0.8 más 0.4x. Solo los cambié de lugar, pero sigue siendo la misma ecuación y el mismo resultado que realicé anteriormente. ¿Dudas con esta parte del ejercicio? Porque ahí únicamente hemos encontrado el inciso A, que es esta, ecuación de la recta por método libre. Cuando me pide entonces encontrar la ecuación de la recta, implica que yo debo de encontrar la fórmula y presentar entonces cuál es la ecuación. En este caso la ecuación de la recta es esta. Y es igual a 0.8 más 0.4x. Luego me pide encontrar la pendiente según la fórmula. Aquí tengo copiada la fórmula nuevamente yo, que ustedes ya la tenían en su cuaderno. Nos dice que la pendiente es m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituyendo, entonces sería utilizando los mismos números que tenemos aquí, ¿verdad? Los mismos valores que tenemos aquí. Entonces tenemos 4 menos 2 entre 8 menos 3. M es igual a 2 quintos y 2 entre 5 es igual a 0.4. O sea que la pendiente de la recta es igual a 0.4, que es el mismo valor que tengo aquí.
Siempre tiene que dar el mismo valor ahí, ¿verdad? Esa es la pendiente de la recta. Ahora, si me piden la intersección de Y o constante, nos dice que una intersección es cuando, si me pide la intersección de Y, me está diciendo que yo determine el valor de Y cuando X es igual a 0. Siempre que les diga intersección de una variable, significa que la variable siguiente tiene que valorarse como 0. Entonces aquí, para encontrar la intersección, nosotros tomamos la ecuación de la línea recta que encontramos, que es esta que yo tengo aquí arriba, 0.8 más 0.4x. Y lo que hago es sustituir este valor de x por el valor de 0, porque me dice que voy a encontrar la intersección de y. Entonces, y es igual a 0.8 más 0.4, y aquí en lugar de x, entonces le doy el valor de 0. Recuerden que primero va la multiplicación, por lo tanto, y es igual a 0.8 y multiplico 4 por 0. En este caso, todo número multiplicado por 0 es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, 0.8 más 0 equivale a 0.8. La intersección de y, entonces, es igual a 0.8. Si me piden la intersección de x, entonces significa que y va a ser igual a 0 y que debo de sustituir el valor de y por 0. Siguiendo entonces la misma ecuación, y así como se presenta, les coloco, en lugar de y, le voy a colocar 0. Es igual a 0.8 más 0.4x. Aquí x no va a llevar valor de 0 porque lo que estamos encontrando es el valor de x cuando y es 0. Aquí entonces trasladé este valor de 0.4x al otro lado después del igual para poder despejar la variable x. Pero como no puedo solo trasladar la x, entonces la tengo que trasladar junto con el valor que está a la par. Como lo traslado al otro lado del igual, significa que de positivo, que es lo que está aquí, al otro lado me pasa a negativo. Entonces 0.4x es igual a 0.8. Este queda sin valor negativo porque no lo trasladamos a ningún otro lado, sino que quedó ahí mismo donde está. Ahora entonces, para poder determinar el valor de x, 0.4, que aquí está multiplicando, tiene que pasar a dividir. Y como está negativo, entonces sería 0.8 entre negativo 0.4. Si divido 0.8 entre negativo 0.4 me da negativo 2. Quiere decir que la intersección de x es igual a negativo 2. Ese es el ejemplo número 1. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Entendieron lo que tienen que hacer? Si no, continúo con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, nos dice aquí les doy otros puntos. El punto 9 y 6, 5, 9 y negativo 6, perdón. 5 y negativo 8. Con estos les pido que encuentren lo mismo de la ecuación de la recta, que significa aplicar la fórmula, la pendiente de la recta, que es encontrar m, la intersección de y, la intersección de x, y aquí hay otros ejemplos que les dice que encuentren y cuando x tiene valor de 2 y x cuando y tiene valor de negativo 1. Para desarrollar entonces volvemos a lo mismo. Los puntos deben de pasar o de identificarse como x1, y1, x2 y y2. Para sustituirlos en la fórmula, tengan cuidado cuando los números son negativos. Aquí dice y menos negativo 6, porque aquí el valor de y1 es negativo 6, es igual a negativo 8, que es el valor de y2, menos negativo 6, que es el valor de y1, entre x2, que es 5, menos x1, que es 9. Eso multiplicado por x menos
x1 que es 9 otra vez. Ahora, recuerden aquí cuando tenemos dos negativos, la ley de los signos me dice que como está multiplicando, menos por menos da más. De y más 6 es igual. Aquí, nuevamente, dos signos, menos por menos da más, sería negativo 8 más 6, para dejar un solo signo acá. Y aquí, si resto 5 menos 4, me da negativo 4. Eso multiplicado por x menos 9. Y más 6 es igual, entonces, aquí tengo negativo 8 más 6. Si yo los coloco en la calculadora, recordando que este número es negativo, el resultado me da negativo 2. Entonces, negativo 2 entre negativo 4 por x menos 9. Y más 6 es igual, entonces, voy a multiplicar 2 por x es 2 y 4 por 1 es 4. Aquí los dejé positivos porque como tanto el numerador como el denominador son negativos, entonces pasa a ser positiva toda la fracción. Menos 2 por 9, 18 y 4 por 1, 4. Y más 6 es igual, divido 2 entre 4 es 0.5x menos 18 entre 4 es igual a negativo 4.5. Para trasladar este 6 al otro lado, como aquí está sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Y es igual a 0.5x menos 4.5 menos 6. Por lo tanto, y es igual a 0.5x menos 10.5, que es la suma de el negativo 4.5 con el negativo 6. Me da la suma negativo 10.5. Para pasar la x al otro lado, entonces lo cambio y coloco negativo 10.5 más 0.5x. La pendiente de la recta, que tiene que darme este mismo valor, vemos entonces que aquí me da 0.5. La intersección de y. Profe. Ajá. Fíjese que se escucha como entre... Debe de ser el internet que está un poco inestable. Me ha parecido a mí como que está inestable. Pero si no, pues ahí miran el video ustedes, porque ahí sí no puedo hacer nada. Si me aparece inestable la red, debe ser que el internet está muy bajo. ¿Pero han entendido hasta ahí? La intersección de y, entonces, que es cuando x es igual a 0. Recuerden que necesitamos la ecuación de la recta. Si esta ecuación ustedes la tienen mala o en algún momento se equivocan en el resultado, significa que todos estos incisos van a salir malos también, porque dependen del resultado de la ecuación de la línea recta, que es esta, ¿verdad? Entonces, menos 10.5 más 5x, sustituimos x por 0, y de ese, la intersección de y, entonces es igual a negativo 10.5. La intersección de x, que es cuando y es igual a 0, entonces decimos 0 es igual a negativo 10.5 más 0.5x. Traslado este para poder separar la x o despejar x, entonces traslado, aquí está sumando, por lo tanto aquí pasa restando, y ahí dice negativo 0.5x es igual a negativo 10.5 menos 0, porque el valor de aquí pasa al otro lado. Y este negativo no se cambia porque este no fue movido, ¿verdad? Los únicos valores que movimos fue este y el 0 que estaba al otro lado del igual. Entonces pasa a dividir el negativo 0.5 y sería negativo 10.5 entre negativo 0.5, menos por menos da más, por lo tanto, al dividir el negativo 10.5 entre 0.5 me da positivo 21. Por lo tanto, cuando y es 0, x es igual a 21.
Los otros incisos me decían que determinara el valor, por ejemplo, de y cuando x es 2. Significa entonces que en lugar de colocarle 0 a x, le voy a colocar el número 2. Siempre basándome en la ecuación original de la recta. Y es igual a negativo 10.5 más 0.5 por 2. Si yo multiplico, lo primero que tengo que hacer es esta multiplicación, por lo tanto esto solo lo copio. Y es igual a negativo 10.5 y multiplico 2 por 0.5 que es igual a 1. Aquí entonces tengo un negativo y un positivo, por lo tanto al sumar me da negativo 9.5. Y si quiero encontrar el valor de x cuando y es igual a negativo 1, entonces le coloco a y el valor de negativo 1 menos 10.5 más 0.5x. Negativo 1, traslado este 10.5 al otro lado, por lo tanto pasa a positivo, sería más 10.5, es igual a 0.5x. Resuelvo esto, me da 9.5 positivo, es igual a 0.5x. Para despejar x, entonces, recuerden que este tiene que pasar a dividir, por lo tanto, x es igual a 9.5 entre 0.5, x es igual a 19. Esa entonces es la forma de encontrar las intersecciones, la ecuación de la línea recta y la pendiente. Y si en algún momento me pide que encuentre el valor de x o el valor de y, el ejercicio me tiene que dar por qué valores sustituirlos y así yo puedo determinar los valores correspondientes. Bien, entonces hasta ahí